Víctor Viñuales, que es sociólogo, que es el director de CODES, de Ecología y Desarrollo, desde 1995. Sí, esto está bien lo que sacamos. Es profesor asociado del Programa Superior de Dirección en Responsabilidad Corporativa. Sí, muy bien, un currículum impresionante. Es miembro del Consejo Social de Inditex, del Consejo de BBVA de la zona norte, entiendo de la zona norte del Estado, del Consejo Consultivo Externo de DKV, es vicepresidente de la Junta Directiva de Spainsif, no sé cómo se pronuncia. Sí. Es miembro del Consejo Asesor del Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento del Gobierno de España, del Consejo de Greenpeace y del Consejo Asesor de la Fundación ECO. Es todo, pues tú mismo, cuando quieras, Víctor, y gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Y yo primero de todo quería felicitar a Tadi, a los anfitriones, porque ahora mientras tomaba un pequeño refrigerio o una frugal colación que se decía antes, ¿no? Pues me contaban vuestro proceso de federación, de fusión, de colaboración, ¿no? Y yo creo que como tenemos en este país, y seguramente a lo mejor en nuestra región todavía más, ¿no?, una cierta antropología negativa de que no se puede, no, ejemplos positivos de gente que felizmente coopera, construye alianzas, pues hacen falta y son muy importantes y hay que airearlos. O sea que primero felicidades por todo lo que habéis hecho. Y también felicidades a este foro, ¿no? Yo os contaré que cuando hace no mucho íbamos a una presentación de un documento sobre el rol de las ONGs en este atribulado mundo, y entonces en el AVE coincidimos con José Luis Laguna, ¿no? Y nosotros le íbamos diciendo, bueno, pues en el grupo Compartir estamos entidades de este tipo, de este otro. Y nos dijo, bueno, pues nosotros estamos ahí en un foro de innovación, llevamos tanto tiempo, ahí y dijimos, bueno, pero si vosotros habéis hecho muchísimas más cosas que nosotros, ¿no? Y más complejas y más difíciles y desde más tiempo, ¿no? O sea que también quería felicitar a este foro y a las entidades que lo componen, ¿no? Arnold Toynbee decía, y yo creo que tenía mucha razón, decía, crear el arte es fácil. Nada es fácil, pero bueno, era por contraponer a lo que luego decía y que voy a decir, ¿no? También desarrollar la ciencia es fácil, pero cooperar para buenos fines es dificilísimo. Y yo creo que tenía mucha razón. Cooperar para buenos fines es dificilísimo. Cuando me contaba vuestro compañero, ¿no?, el enhebrar, ¿no?, que habíais hecho en Atadi con la gente de Teruel, con los de la... Yo me imaginaba todo eso y decía, eso, madre mía lo que hay detrás de esa, ¿no? Entonces yo creo que quería empezar por ahí, ¿no?, felicitándoos, porque además para nosotros que hemos estado en este vaivén en el que estamos todos también repensando nuestra estrategia y redefiniendo nuestra misión, nosotros hemos redefinido nuestra misión diciendo que nosotros buscamos cómplices en administraciones públicas, en ONGs, en empresas, en medios de comunicación, para construir una economía verde, inclusiva y responsable. Es decir, no hay oficio mayor para nosotros que buscar esos cómplices al lado que están soñando una cosa, tienen un sueño parecido al nuestro, ¿no? Y también yo os quería empezar a decir desde dónde hablo, ¿no? Yo cuando pensaba un poco en esta intervención me acordaba de uno que fue rector de la UCA, de la Universidad Centroamericana, Gorostiaga, y él, volviendo de una cumbre de Naciones Unidas de Copenhague, nos hablaba un poco de que su enfoque era la utopía pragmática, ¿no? Y yo, pensando un poco en esta reunión, y en vosotros y vosotras, pensaba, y en mi intervención, yo quiero hablar y vengo a hablar en esa frontera entre la utopía y la pragmática, ¿no? Son tiempos complejos en los que a la vez tenemos que soñar alto y fuerte en relación con la utopía, pero también son tiempos complejos en los que a la vez tenemos que lograr sobrevivir el día a día, ¿no? Entonces, de alguna forma, esa es un poco la perspectiva desde la que voy a hablar, es esa, ¿no?
Y yo quiero mezclar ese tema de la innovación en la sostenibilidad y las estrategias de puesta en valor y reconocimiento de los servicios del tercer sector, ¿no? Pero mi entidad, Fundación Ecología y Desarrollo, aunque nosotros hablamos de construir una economía verde, inclusiva y responsable, somos conscientes de que de alguna forma nosotros estamos sobre todo asentados en nuestra experiencia, nuestra tradición, nuestro conocimiento en la sostenibilidad más ambiental, ¿no? Y por tanto desde allí hablo, es decir, con humildad y reconocimiento de las insuficiencias y el desconocimiento que tenemos en relación con todo lo que es la labor social que vosotros hacéis, ¿no? Yo quería hablar de cinco puntos. Uno, muy rápido, ¿cómo está el mundo? Muy rápido, porque la gente que estáis aquí sois gente letrada, que veis el mundo y por tanto ya tenéis una opinión formada sobre cómo está. Dos, la clave de bóveda de la sostenibilidad. ¿Cuál es el tema clave? Tres, ¿por qué es difícil abordar este asunto de la sostenibilidad? ¿Cuáles son las dificultades? ¿En qué punto estamos? ¿Y qué hacer? 10 líneas que yo creo que habría que abordar en este tiempo y en este ahora que nos toca vivir en relación con la sostenibilidad y la situación del tercer sector, ¿no? Cuando alguien piensa en desarrollo sostenible, sobre todo lo que está pensando es en futuro, en generaciones venideras, porque de alguna forma es romper, dicho a lo bruto y dicho con la jerga de esta tierra, que no sé si se entenderá en otros sitios, pero en esta tierra, en el mundo campesino de donde yo procedo, pues de alguna forma se dice, el que venga atrás que arree, ¿no? Bueno, pues de alguna forma la sostenibilidad quiere decir justamente lo contrario. Quiere decir pensar en el que viene detrás, ¿eh? Y pensar en las generaciones venideras, ¿no? Pero también la sostenibilidad tiene que ver con pensar con los que cohabitan con nosotros en este ahora, ¿eh? Quiere decir, nosotros hemos venido en automóvil, y hemos contaminado, como tantos y tantos, ¿no? Y nuestro carbono habrá ayudado a elevar la temperatura superficial de los océanos y por tanto del Caribe, y por tanto habrá aumentado las probabilidades de huracanes catastróficos. Y por tanto somos corresponsables de que la gente que vive a miles de kilómetros de nosotros pues empeore sus condiciones de vida. Por tanto, el desarrollo sostenible también habla no solo de la gente que no ha nacido, que está lejos en el tiempo, sino de la gente que está lejos en el espacio. Pero también habla, aunque esto en la definición de Brundtland tampoco lo recoge tanto, habla también de los otros seres vivos. Puesto ranas, porque también no sé qué tan cerca estáis vosotros, pero antes por cualquier lado se oían ranas, ¿verdad? Ahora no se oyen demasiadas ranas y tampoco se ven demasiadas luciérnagas, gusanitos de luz, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos acabando con el resto de seres vivos, a veces también con nosotros, pero desde luego con el resto de seres vivos también, ¿no? Estamos acabando con la biodiversidad. Por tanto, la idea esencial, nuclear de la sostenibilidad es pensar en el prójimo lejano, bien en el tiempo, bien en el espacio o bien de otras especies. Claro, la gente nos sentimos muy lejanos a la rana, somos otra cosa, somos príncipes, no ranas, ¿no? Entonces, la idea clave de la sostenibilidad es el pensar en los otros, en el prójimo lejano. Y quería también hablar un poco de cómo está el mundo, ¿no? Esto es refleja distintos problemas, unos que tienen que ver con las emisiones de carbono, con el uso del agua, pero como veis todos son que parecen los picos del Tour de Francia, ¿no? Del Tourmalet, ¿no? Todos son picos de alta categoría, ¿no? Porque tienen unas pendientes enormes, porque son todos problemas que están creciendo de forma exponencial. Están creciendo todos de forma exponencial. Y un problema que tenemos es que no estamos tan bien orientados para captar las dificultades de lo exponencial, ¿no? En el primer informe del Club de Roma había que Víctor y José Luis me oyeron, ¿no? Pero en el primer informe del Club de Roma
había un acertijo, ¿no?, que ponían para entender un poco este tema de lo exponencial, ¿no? Y decían, en un parque hay un nenúfar y este nenúfar duplica su superficie cada día y se llena el parque en un mes. Y el jardinero, que se encarga de podarlo y que, en fin, tenga un aspecto razonable, pues asimismo se dice que lo poda cuando ya esté a la mitad, pero no va a estar ahí podándolo todos los días, ¿no?, sino que esté a la mitad. Entonces el acertijo es, de los 30 días que tiene el mes, ¿en qué día lo poda? Claro, ¿qué día lo poda? El día número 29. No el día 15, como tendemos a pensar, bueno, pues la mitad, ¿no?, el día 29. Por tanto, le queda muy poco tiempo para actuar, que es en el fondo lo que nos pasa a nosotros con los problemas exponenciales. Nos queda poco tiempo, ¿no? Y ese es un problema en relación con la crisis medioambiental que sufre nuestro planeta. Seguramente si hiciéramos esto de lo social, desde luego en los últimos años también tendríamos ahí unas pendientes elevadas en relación con el aumento de la pobreza o el aumento de la desigualdad, sobre todo en nuestro país, ¿no? Y yo empezaba diciendo que el tema nuclear de la sostenibilidad es el pensar en el prójimo lejano, ¿no? Y no estamos muy bien preparados para esto, ¿eh? Tenemos varias y confluyentes dificultades para que entendamos esto, ¿no? Por un lado, todas las religiones, todas, nos han preparado para el prójimo próximo. Y nos dicen, prójimo, cuando veas, da una limosna, el diezmo. Todas las religiones enfatizan esto, ¿no? Bien, pero el prójimo próximo no es del que yo hablaba. Yo hablaba del que no se ve, del que no se ve en el espacio, no se ve en el tiempo. La rana. Fijaos, hace poco, yo creo que fue en el año 2010, por primera vez, los jesuitas hicieron una especie de documento de referencia programático para abordar el tema del desafío ecológico. Pero estamos hablando del año 2010, o sea, de antes de ayer, cuando llevan años y años y centurias, ¿no?, hablando de el prójimo próximo. Pero al prójimo lejano, que es el de la ecología, ¿no?, recientemente, y estamos hablando de los jesuitas, estamos hablando de la inteligencia de la Iglesia, ¿no? Sí, podríamos hablar de muchos otros, ¿no? Entonces, tenemos una dificultad en relación con todas las corrientes religiosas y filosóficas que nos han animado siempre a pensar en el prójimo próximo, ¿no? Tenemos un problema también, que es nuestro optimismo tecnológico. No sé si recordáis debates sobre el futuro, y siempre hay alguien que dice, ya inventarán algo, ¿no? Cuando hablas de un problema grave, ¿qué tal? Dice, ya inventarán algo, ¿no? Sí, efectivamente, inventarán algo. Y efectivamente estamos inventando muchas cosas, ¿no? Aunque dentro de lo que inventamos tampoco podemos sobrepasar límites. Todavía nos seguimos muriendo, todavía no podríamos vivir en un planeta sin agua, todavía no sería muy complicado vivir en una atmósfera sin oxígeno adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí hay un optimismo tecnológico para decir, hombre, ya resolverán, ¿no? Esa es otra dificultad. Estos son macacos. Hicieron una investigación con los macacos, ¿no?, una subespecie de macacos, ¿no? Y entonces lo que encontraron era que eran capaces de no solicitar comida para ellos, no tirar de una cadena para solicitar comida, porque habían entendido que ese gesto lo que hacía era crear dolor para otros macacos que estaban viendo. Es decir, que es un caso claro de solidaridad. Yo veo que a mi hermano, a mi primo, a mí le pasa algo malo y yo me sacrifico, ¿vale? Hay una especie de murciélagos en Centroamérica que salen todos a buscar alimento por la noche. En torno a un 7%, que es 10 veces el 0,7, en torno a un 7% vuelven sin comida, y esto es un poquito guarro, y los que vuelven sin comida se plantan delante de los que han comido
y los que tienen comida les regurgitan, ¿no? Bueno, les alimentan el 93%, atiende al 7%. Por tanto, no es solo un tema de religiones, es un tema de que en nuestro ADN, nuestra estructura emocional, ¿no?, más básica, más interna, tiene que ver con la empatía, pero de corto plazo, al que veo. Estamos bien preparados para esto. Y el problema de la sostenibilidad es que no vemos y por tanto nos es difícil tener empatía con esos a los que no vemos, ¿no? Y ahí decía, para explicar esto, traigo dos citas que son muy distintas y muy diversas, por eso las traigo adrede, ¿no? Una es de Stalin, ¿no? Y Stalin decía: la muerte de un hombre es una tragedia, mientras que la de millones es solo estadística. Efectivamente, una persona nos conmueve si está aquí, pero han muerto 100.000 allí. Bueno, es un número, es una estadística, lo leo, pero no me conmuevo, ¿no? No me conmuevo. Y decía la Madre Teresa de Calcuta: si miro a las masas no haré nada, pero actuaré si me fijo en un ser humano. Dicho de otra manera, decía lo mismo que Stalin, ¿no? Decía: hay una fuerza enorme en la contemplación del prójimo próximo, y lo otro es lejanía, estadística, ¿no? Ese es uno de los graves problemas para la gente que estamos focalizados en el desarrollo sostenible, en la sostenibilidad ambiental, ¿eh? Que no lo tenéis tanto la gente que está en el mundo social, porque es más epidérmico, más visible, más cercano, ¿no? Yo creo que muy poca gente, si es que hay alguien en este planeta, sería capaz de negar agua potable a un niño que se la pida. Pero nos enteramos que hay 800 millones de seres humanos que no tienen agua decente que beber cada día y seguimos durmiendo. Porque son 800 millones, no es ese niño. A ese niño todo el mundo le daría. Yo creo que todo el mundo le daría agua, pero a 800 millones ya queda más lejos, ¿no? Por tanto, ese es un problema de la sostenibilidad, porque hay una especie de, por así decir, una especie de miopía de la compasión, con los que veo de cerca y me compadezco, pero a los de lejos ya no los veo bien, ¿eh? Entonces hay una especie de miopía de la compasión. Y por tanto estaríamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad, en hacer un estiramiento moral, ¿eh?, de tal manera que nos duela también lo lejano, ¿eh? Una especie de ensanchamiento de la ética, ¿no? Que en este momento se conduele con lo lejano, pues en realidad no tanta gente, minorías de gente, ¿no? Y esta es un poco las dificultades que yo planteaba en relación con el tema de la sostenibilidad. Tenemos esas dificultades y el desarrollo sostenible tiene esa dificultad, ¿eh? Y es muy complicado esto porque en realidad como humanidad estamos ante un desafío enorme. Tendríamos que hacer un cambio masivo, profundo y rápido para resolver todos estos problemas exponenciales, y uno de los más graves es el cambio climático. Tendríamos que hacer un cambio en China, pero a la vez en Estados Unidos, pero a la vez en España, en el norte, en el sur, cambio tecnológico, cambio cultural, cambio de consumo, a un ritmo y una rapidez enormes, ¿no? Ese es un poco el desafío ante el que nos encontramos, ¿no? Y bien, en este contexto, ¿qué pasa? Visto desde el punto de vista de las ONGs y Fundación Ecología y Desarrollo lo es, ¿no? Pues desde el punto de vista lo que está pasando es que vamos ganando alguna batalla, pero en realidad vamos perdiendo la guerra. Quiero decir, en Teruel, ¿se recicla más papel que hace 15 años? Sí. No sé, imagino que sí. ¿Se recicla más vidrio? Sí. ¿Hay más gente con conciencia ambiental? Sí. ¿Hay más porcentaje de electricidad renovable en este país que hace? Sí. En el mundo, ¿se han resuelto los problemas
ambientales se han resuelto? ¿Han empeorado? En la mayor parte de los casos han empeorado. ¿Ha empeorado el cambio climático? Sí. ¿Ha empeorado la contaminación y la acidificación de los océanos? Sí. ¿Ha aumentado los millones de toneladas de fósforo que se vierten a los océanos? Sí. Entonces es como si nosotros fuéramos a 30 por hora resolviendo problemas, ¿no? Y los problemas se fueran haciendo más grandes a una velocidad de 90. Nosotros corremos, pero finalmente estamos peor, ¿no? Y yo creo que eso nos plantea a todos, no solo a las organizaciones que estamos específicamente trabajando el tema de la sostenibilidad, ¿no? Sino también a todos los habitantes de este planeta, ¿qué hacemos, cómo hacemos para cambiar más rápido, a mayor velocidad, para encontrar una especie de atajos por el cambio? Porque si no, no llegamos. Si no, no llegamos, ¿no? Y por eso empezaba un poco por las dificultades. Pero no quiero centrarme tanto en los diagnósticos, sino pensar un poco en el qué hacer. Y por tanto, yo lo que os voy a plantear ahora es que de todas las batallas que hemos perdido, ¿no? Y de las batallas que algunas hemos ganado, ¿qué hemos aprendido y qué lecciones de futuro habría que sacar? Y yo mi misión sería un poco que vosotros, que sois gente que está en la vanguardia de la lucha por la solidaridad intrageneracional dentro de la presente generación, también de alguna forma asumáis, siquiera en parte, una parte de la responsabilidad de la solidaridad intergeneracional, entre generaciones, ¿no? Porque a menudo estamos como escindidos y de esa escisión tendríamos que salir. ¿Qué hacer? Yo he dicho 10 cosas. Bueno, la primera de las cosas que yo creo que hay que hacer y que tenemos que hacer, y tenemos que hacer la gente que estáis en el mundo de lo social y la gente que estamos en el mundo de lo ambiental, es, desde mi punto de vista, seguir soñando. Cuando, no sé si estuvisteis en la Expo de Zaragoza, este es el pabellón que era de paja y barro, y cuando ahí participamos unas 350 ONGs de todo el mundo, del mundo de la salud, había un poco de todo, ¿no? Todo vinculado al agua, pero con una gran diversidad, ¿no? Y cuando nos planteamos hacer el prólogo del catálogo de la exposición, claro, lo teníamos que hacer sobre lo que nos unía, no sobre lo que nos diferenciaba, ¿no? Porque había ONGs de todo. Y dijimos, pero nosotros, y reflexionamos un poco sobre el rol de las ONGs, el rol diferencial de las ONGs en relación con lo que hacen las administraciones públicas o las empresas. Pero nosotros, si tuviéramos que elegir una cosa, ¿qué realmente aportamos al mundo? Y concluimos diciendo, hombre, nosotros, dicho con ambición, seguramente somos la voz del porvenir. Porque todo lo que tenemos hoy, que vemos como valioso, en su momento fue pedido, solicitado, peleado por gentes que de forma voluntaria se agrupaban en torno a una idea, bajo una fórmula jurídica, de otras sin fórmula jurídica. No fueron las mujeres sufragistas, pocas, las que agrupadas en torno a la idea de que las mujeres también podíais votar y empezaron a montar un lío y contaminaron al mundo, y hoy, salvo alguna pequeña excepción, ¿no? Pues se logró. Y no fueron las organizaciones ecologistas las que dijeron hay que aprovechar la energía del viento, del sol, las que dijeron esto. Luego llegaron las administraciones públicas que regularon, luego llegaron las empresas que crearon los molinos, luego sé. Pero quien soñó, quien lanzó el sueño fue la sociedad civil. Fueron ONGs o fueron ciudadanos agrupados, da igual, sin forma jurídica. Por tanto, y cuando vosotros planteáis los sueños de que se debería atender que todas las personas, que las ciudades hay que hacerlas pensando en los más débiles, estáis lanzando un sueño. Luego tarda más, tarda menos a realizarse, pero estáis planteando los sueños. Luego, para la realización de los sueños, sí que las empresas son imprescindibles, las administraciones públicas son imprescindibles, pero el sueño, quien lo formula, son las ONGs. Por tanto, desde mi punto de vista, en esta crisis, que es múltiple, que es ambiental, que es económica, que es social y que es de gobierno, de gobernanza también, de confianza y de
de gobernanza pública, las ONGs, una manera de lograr ese reconocimiento a los servicios que prestamos es que se entienda que hay uno muy importante, el central, que es aportar sueños a la sociedad. En África hay un refrán muy taxativo en esto, que dice: tribu que no sueña es tribu muerta. ¿Y quién sueña en nuestra tribu? Pues la gente que estamos aquí. Que nos desazona en parte lo que vemos, eso lo que vemos puede ser social, ambiental, económico, puede ser lo que sea. Nos desazona lo que vemos, se nos mete aquí una cierta incomodidad con lo existente y lo digerimos, esa indisposición con la realidad, y lo formulamos en clave de sueño, ¿no? Pero eso es lo que hacemos las ONGs fundamentalmente. Y yo creo que eso es lo que tendríamos que seguir haciendo en este momento, ¿no? Esto es un spot que hizo Greenpeace Reino Unido, que lo que buscaba es denunciar cómo el aceite de palma que compraba Nestlé para hacer el Kit Kat estaba destruyendo los ecosistemas donde vivían estos orangutanes, ¿no? Pero si os fijáis, esta última imagen se ve, en el Kit Kat hay este símbolo que es el símbolo de comercio justo, ¿eh? ¿Lo habéis visto? ¿Y por qué traía yo esto? Porque en realidad para mí este anuncio simboliza bien el extremo divorcio que hasta ahora hay entre la gente que se ocupa de lo social y la gente que se ocupa de lo ambiental. Porque desde el punto de vista de lo social, digo yo que la gente del sello de comercio justo del Reino Unido, hablando con Nestlé, pues habría pensado que en relación con el pago de los productores de no sé qué, pues merecía ese sello de comercio justo. Pero desde el punto de vista de lo ambiental, Greenpeace conocía que el proveedor que estaba vendiendo el aceite de palma para Nestlé estaba destruyendo y deforestando esa zona, y de hecho 2 meses después Nestlé, de esta campaña que le fue muy dura para Nestlé, pues Nestlé acordó romper con ese proveedor y comprometerse a una cadena de compras sostenibles para no perjudicar, ¿no? Pero a donde voy es a que estamos escindidos, y la gente que está en lo ambiental estamos así, y la gente que está en lo social estáis en general así. Y si queremos resolver esto, tenemos que darnos cuenta que, como en un sudoku, tenemos que resolver todas las crisis a la vez. Tenemos que resolver la económica, tenemos que resolver la social y tenemos que resolver la ambiental. Y no puede ser que la gente del medio ambiente no nos preocupemos de los temas de inclusión social. No puede ser. Puede ser que estemos más focalizados pero no puede ser que los ignoremos. Y no puede ser que alguien que está focalizado en la solidaridad
intrageneracional se desentienda de las generaciones venideras. No, es que esto, el que venga atrás, no puede ser. Tenemos que dialogar más, tenemos que entendernos más y tenemos que colaborar y trabajar más juntos y superar este divorcio en el que hemos vivido y que en parte seguimos estando, ¿no? Eso nos llevó a nosotros a formar, a crear el grupo Compartir al que aludía en la presentación, en el que está Fundación Tomillo, está de Madrid, está Fundación RAIS, que trabaja con gente sin techo, sin hogar, está Haz lo Posible, trabaja todo el tema un poco de internet y estas cosas, está Fundación CONAMA, que son los que organizan el Congreso Nacional de Medio Ambiente, y estamos nosotros. Con esa idea un poco de empezar a entendernos más. Claro, ellos hablan a veces de cosas que los de CONAMA y nosotros pues no entendemos, y nosotros hablamos de cosas que los otros dicen, bueno, pero ¿de qué habláis? Explícame más, ¿no? Pero en realidad cuando empezamos a hablar nos damos cuenta de que las causas de las que hablamos están interrelacionadas y las soluciones de las que hablamos también están interrelacionadas. Y que una ciudad que fuera más benéfica para el medio ambiente también sería una ciudad más benéfica para la gente que vive en ella, ¿no? Por tanto, segundo línea de trabajo desde mi punto de vista sería esta: superar este divorcio, hablar más, combinar la solidaridad intrageneracional con la solidaridad intergeneracional y trabajar en esta línea. De hecho, con Alter Civitas, con Víctor y con Pere Tarrés estamos dándole vueltas a ver cómo formular una iniciativa para promover que el tema de la sostenibilidad se trabaje más en el tercer sector, ¿no? Tercer asunto con el que yo creo que es fundamental, que tiene que ver con el hacer, ¿no? Y es, tenemos que predicar sobre todo con el ejemplo. Yo contaré una anécdota, como la cuento siempre, alguna gente igual me lo ha oído, no lo sé, ¿no? Pero una vez fue una madre con un hijo a presencia de Gandhi, y entonces Gandhi le dice ¿qué quiere? Y la madre le dice, bueno, es que mi hijo cree mucho en usted, y a mí me gustaría, y mi hijo come muchos dulces, y a mí me gustaría que usted le dijera que es malo para la salud, que... Y entonces Gandhi le dice, bueno, pues vuelva usted dentro de 15 días. Y la mujer, que vivía en un pueblecito, pues se va a su pueblo, y 15 días después vuelve, y vuelve a presencia de Gandhi. Gandhi lo reconoce, y Gandhi le habla al chaval al oído, y le dice ahí. Y la madre, que no lo oye, pues le pregunta a Gandhi, bueno, ¿qué le ha dicho? Y entonces Gandhi le dice, no, le he dicho que no coma dulces, que es malo para la salud, que el día de mañana se arrepentirá. La madre queda un poco diciendo, bueno, esto ya se lo dije yo, pero bueno. Entonces le dice, bueno, ¿y por qué no se lo dijo el otro día, ¿no? Como diciendo, ¿por qué no me ahorró a mí este viaje, ¿no? Porque claro, ¿no? Y entonces Gandhi le dice, no, es que hace 15 días yo también comía dulces, ¿no? Si siguiéramos esta manera gandhiana de razonar, ¿no? Y no habláramos las ONG, sino de aquello que practicamos realmente, pues seguramente enmudeceríamos bastantes veces y hablaríamos mucho menos, ¿no? Pero en tiempos de credibilidad general y de desconfianza general de la sociedad en las instituciones, o hablamos más con los hechos o cada vez la gente nos creerá menos. Y tenemos que hablar cada vez más con los hechos, con nuestro ejemplo. Tolstoy decía, mucha gente quiere cambiar el mundo, pero no tanta gente quiere cambiarse a sí mismos. Bueno, esto nos pasa también, ¿no? Entonces, yo creo que las ONGs, y ahí cruzo, quiero decir, una ONG del siglo XXI medioambiental tiene que tener también una política social de inclusión. Porque sí, porque así lo espera la sociedad. Y una ONG de carácter social tiene que tener una política medioambiental en el siglo XXI. Porque si no, dejará de ser creíble, ¿no? Entonces, yo creo que un tema crítico es este asunto de predicar con el ejemplo y que no tengamos que estar cerrados por contradicciones, ¿no? En el documento que yo comentaba, que es una iniciativa que parte de un
programa europeo donde varias ONGs medioambientales, entre ellas ECODES, participamos. La pregunta a partir de la cual giraba el documento, el informe, era: ¿qué hacemos las ONGs en el siglo XXI? ¿Cómo cambiamos las cosas? ¿Qué hacemos para no tener la sensación esta de que vamos ganando batallas pero vamos perdiendo la guerra? ¿Qué hacemos? Podemos hacer otras cosas, podemos ser más útiles, ¿no? Y dentro de esa reflexión del qué hacemos, un tema crítico es el ritmo. Yo os decía, necesitaríamos hacer un cambio masivo, rápido, profundo. Pero muchas veces las cosas no van tan rápidas, ¿no? Muchas veces las cosas evolucionan y no se revolucionan, ¿no? El director del Cosmocaixa de Cataluña decía que cuando cambiamos las respuestas hacemos una evolución, cuando cambiamos las preguntas hacemos una revolución. Si tú me preguntas, ¿no? Como me ves con cara, la ecología, el medio ambiente, pues quiero comprarme un coche, ¿qué me aconsejas, no? Bueno, me haces una pregunta, yo no te la estoy cambiando, te respondería de otra manera diciendo, hombre, pues ahora tienes coches híbridos y te van a consumir la mitad y tal, ¿no? Estamos haciendo una evolución, donde tú antes consumirías pues 8 litros, pues pasarías a consumir 4. Bueno, es una evolución interesante, porque bueno, al fin y al cabo, estamos mejorando las cosas, ¿no? Mejorando frente a la opción de comprarte un coche convencional, ¿vale? Pero con 7.000 millones de seres humanos, aunque todos nos vayamos en híbridos, esto no tiene solución. No tiene solución. Luego eso no vale. No vale el que tú o yo o todos nos compramos un coche híbrido. Tenemos que, además de hacer evolución, tenemos que hacer revolución. Y eso significa cambiar las preguntas. Entonces, en este enfoque de revolución, yo te tendría que haber dicho, pero ¿y si en vez de comprarte un coche, lo compartes? Eso ya es un cambio de pregunta. De hecho, en Barcelona hay una empresa, creo que es pública, que es Avantcar, no es de coche compartido en el sentido de un poco que vayamos juntos al instituto, ¿no? Sino es de todo un enfoque tecnológico también, de que yo voy con mi tarjeta y entonces lo pones en el capó, en el parabrisas del coche y se abre, entonces allí 5.000 ciudadanos y ciudadanas comparten 100 coches. Bueno, aquí ya empezamos a hacer revolución, ¿no? Porque antes era una mejora de 8 litros, pasábamos a 4 y ahora estamos entre 5.000 compartiendo 100 coches. Bueno, aquí estamos haciendo realmente revolución. Por tanto, es muy importante lo que tiene que ver con esta parte sumergida del iceberg, que es la cultura, los valores. Muchas veces en el tema de la sostenibilidad se piensa siempre en que la solución la va a dar tal invento, tal tecnología, ¿no? Como hemos visto, la electricidad verde, la célula fotovoltaica, la biomasa, es decir, una nueva tecnología. Y las tecnologías tienen un rol en el cambio hacia un desarrollo sostenible. Importante, pero insuficiente. Tenemos que cambiar valores, tenemos que cambiar cultura. Mis padres, como buenos maños, tienen un apartamento en Salou. Y yo hice las cuentas. Y en el mejor de los años, mi familia, ya no solo mis padres, lo ha ocupado un mes al año. En el mejor. Luego, entre todos, la sociedad, hemos construido un apartamento y hemos enterrado allí recursos, hormigón, para luego utilizarlo un mes de cada 12. Pues es un despilfarro tremendo. Yo hice las cuentas también de mi automóvil. Lo empleo en torno a un 4% del tiempo. Pues es otro despilfarro. Con este nivel de despilfarro, y yo el otro día comentaba, en Estados Unidos, el taladro eléctrico, hay taladros eléctricos en 50 millones de hogares. ¿Quién tiene taladro eléctrico aquí? Levante la mano. Hay bastantes manos. No sé en vuestras casas, porque sois gente excepcional y por tanto podéis tener comportamientos atípicos, ¿verdad? Pero en Estados Unidos, la utilización media del taladro eléctrico en toda su vida
es 13 minutos. Con esos niveles de despilfarro que tenemos, es imposible que hagamos un futuro razonable para nosotros y para nuestros hijos. No hay planeta para tener todos taladros eléctricos que lo empleamos 13 minutos. O coches todos que lo empleamos un 4% del tiempo. ¿Qué tendríamos que hacer en esa idea de la revolución? Pasar de la economía del propietario, que es la de mis padres, un apartamento en Salou, hijo mío, ¿qué tal?, ¿no? A la economía compartida. Pero nos imaginamos qué sería hoy la costa del Mediterráneo si hubiéramos seguido el enfoque de economía compartida en la costa del Mediterráneo. Pues que habría muchos más hoteles, más hostales, más campings, más empleo y más costa. Mucha más costa. Y pregunta, ¿en realidad disfrutaríamos menos? No. Porque nosotros cuando vamos, no sé qué os pasará a vosotros, pero cuando vas al apartamento te encuentras con que un primo se olvidó de vaciar la nevera y está podrida y tienes que quedarte la primera mañana limpiando la nevera, luego el día que te vas tienes que pegarte un zafarracho no sé qué, y dice, bueno, ¿y el disfrute? ¿Dónde está el disfrute? Mientras que si fueras a un hotel, oye, a disfrutar del primer segundo, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista también del placer, que es muy importante, de la felicidad, no necesariamente el ser propietario de la cosa garantiza más felicidad que el no serlo. De hecho, lo más importante hoy no es tanto la propiedad como el acceso a, ¿no? Entonces, ese asunto del cambio cultural, desde mi punto de vista, en el que las ONGs somos las que lo hacemos y las mejores para hacerlo, tiene que ser un tema crítico en la evolución y en las acciones del tercer sector. El cambio de valores, el cambio cultural. Que ahí es donde están los cambios más radicales. Cambios disruptivos, que son los que necesitamos, cambios disruptivos. Quinto, aprovechar la crisis, las crisis. He puesto dos fotos, una de Fukushima, del accidente nuclear de Fukushima, y otro del reciente... bueno, este no es de la fábrica que se hundió, ¿no? Pero de todo el tema de Bangladesh, ¿no? Muchas veces las crisis tienen mucho dolor. Fukushima para Japón fue, y para el mundo, fue desastrosa, ¿verdad? Pero en Alemania aprovecharon la crisis de Fukushima y decidieron ponerle fecha de cierre a todo su parque de centrales nucleares, ¿vale? En Italia hubo un referéndum y decidieron cerrar el horizonte que en principio se había abierto meses antes de lo nuclear en Italia. Y en Suiza también decidieron cerrar. Y en Alemania, Siemens, una de las multinacionales más grandes del mundo, cerró su división nuclear. Ergo, en estos países, la crisis, el dolor de Fukushima, sirvió para abrir la esperanza a un mundo sin nucleares, a un mundo más verde. En España tenemos todas funcionando y ahora incluso la que parecía que se había cerrado, pues parece que quiere reverdecer. No hemos aprovechado la crisis. En el caso de Bangladesh, mucho dolor, 1000 muertos, pero un movimiento de ONGs empujando con sindicatos han logrado que me parece que todas las multinacionales del sector, creo que había 2 todavía por firmar, me parece que era Walmart y otra, en relación con la seguridad de los edificios, etcétera, y el propio gobierno. Es decir, una de las cosas que teníamos que hacer es aprovechar las crisis. Ya que hay dolor, y esta es una crisis con mucho dolor, deberíamos aprovecharla a favor del cambio, a favor de nuestros valores, a favor del mundo que predicamos. Ahora se nos va a oír mejor. Ahora hay gente que hace caso a cosas que le decías hace 5 años y ni te oía, ni te escuchaba. Ni te escuchaba. Ahora sí. Ahora se abre paso porque el dolor trae esas cosas, ¿no? Entonces, antes de esto, bueno, pero ya cuento esto, ya que está aquí, ¿no? Otra de las líneas desde mi punto de vista es no estar tan obsesionado y tan focalizado en el poder político.
en el mundo pueden pasar muchas cosas, y de hecho pasan sin que medie acuerdo de gobierno alguno. Traigo estas dos. Una es de una ONG, Greenpeace, que tiene, como sabéis, un estilo, una manera de hacer confrontativo. Y explico lo de Greenpeace y luego explico lo del Carbon Disclosure, ¿no? Esto se trata de una iniciativa dirigida a eliminar de la industria de la moda los productos tóxicos, determinadas sustancias químicas que son perjudiciales tanto para los ríos como, desde luego, si llegan al consumidor, para el consumidor, ¿vale? Y nos imaginamos cuál hubiera sido el camino tradicional pasando por los gobiernos de esta iniciativa de Greenpeace. Pues hubieran planteado a ver cómo cambiamos la legislación, vamos a ir al Parlamento Europeo, vamos a ver si empujamos por aquí una directiva, después esa directiva se tiene que transponer, después la directiva es solo europea, pero hay mucha producción que es en Asia y no sé qué, tendríamos que ver cómo se extiende, pero Asia no quiere, a ver cómo lograr que el gobierno chino... Os imagináis, ¿no? Todo esto, y os imagináis esa vía y los años, ¿no? Para que eso realmente acabara ocurriendo, ¿no? Pero Greenpeace se planteó, pues no seguimos esa vía. Y lanzó una iniciativa dirigida a las grandes multinacionales del sector, dirigido directamente a ellas, claro, empujando con el método un poco de confrontación. De hecho, hace poco, pues, en las tiendas de Zara, pues, desplegó pancartas, etcétera, etcétera. Pero lo que ha logrado es que 2 años y 2 meses después de lanzada su campaña, 2 años y 2 meses, si vais a la página de Detox Greenpeace, pues la inmensa mayoría de las grandes multinacionales del sector de la moda se han comprometido a eliminar esos productos de su cadena de producción. Por tanto, están actuando muy por encima de lo que dice la ley, y están actuando en China, en Bangladesh, en Vietnam, allá donde están, porque su compromiso es global. No ha pasado por el gobierno y han modificado la situación de estos productos en relación con la industria textil, que es responsable de la contaminación del 20% de las aguas del mundo. Y que estamos hablando de palabras mayores. CDP es una iniciativa del Carbon Disclosure Project, no es nuestra, está nuestro logo, pero nosotros somos los que hacemos esto en España y Portugal, por eso estamos ahí. Pero no es una iniciativa nuestra, es una iniciativa mundial que lanzan hace, pues yo creo que 12 años quizá o algo así, que busca mover a 2 colectivos. Por un lado, a las entidades financieras, planes de pensiones, fondos de inversión, y por otro lado, a las empresas que cotizan en bolsa. A las empresas que cotizan en bolsa les dice: usted tendría que hacer una memoria amplia y detallada de su política frente al cambio climático. Eso es su política de en qué medida está midiendo los riesgos y está cometiéndolos, en qué medida está reduciendo sus emisiones, en qué medida está viendo las oportunidades del cambio climático, etcétera, etcétera. Y a las entidades financieras les dice: ustedes, como entidades financieras, cuando se relacionen con las grandes empresas, tenían que discriminarlas también en relación con su política frente al cambio climático, porque si no tienen en cuenta los riesgos y las oportunidades, seguramente son malas empresas, no les interesa invertir. Años después, han logrado 78 trillones, ¿no?, de activos, entidades financieras que tienen sustentabilidad. Es decir, y se ha convertido en un estándar que cualquier empresa que se precie, y es voluntario, podría no hacerlo, pero cualquier empresa que se precie tiene que hacer este informe. Y no ha habido ningún gobierno que haya dicho hay que hacerlo. No. Pero, sin embargo, en una de las presentaciones de informe estuvo Angela Merkel, en otra Tony Blair, en otra Bill Clinton, en otra Ban Ki-moon. Lo hizo una ONG, haciendo las cosas bien y fuera de estrictamente de una normativa pública. Ergo, tendríamos que tomarnos más licencia para crear, licencia para innovar, y no estar tan restringido a que ahora es que en el gobierno es que dentro de los próximos 4 años, y bueno, sí, eso es forma parte del entorno en el que estamos, pero no tendríamos por qué estar tan limitados a si el gobierno de turno es bueno o es malo o regular. Bueno, bien, ya aprovecharemos lo que podamos, pero no tenemos por qué estar condenados a que hay que esperar 4 años a ver qué pasa. Creo que era el 6 o algo así. 7. Bueno, esto no venía ahí. 7. Otra de las líneas, desde mi punto de vista, ¿no?,
aunque aquí no me quería extender, es... Yo decía antes que el tercer sector tenía que seguir soñando, y era un poco decir, tenía que decirle a la sociedad que esa es su aportación fundamental. Esto puede sonar utópico, de hecho lo es, ¿no? Pero yo decía que también quería que estaba en la frontera entre lo utópico y lo pragmático. Y por tanto, yo creo que el tercer sector también tiene que visibilizar lo que hace y los resultados y los impactos que tiene de otra manera más pragmática, ¿no? En ese sentido, Cristina luego contará la iniciativa que estamos desarrollando junto con Alter Civitas para promover el SROI, ¿no? La medición del impacto, para que se visibilice, ¿no? Para que no simplemente porque el lenguaje y la jerga ha sido muy traicionera, ¿no? En los presupuestos públicos, inversión era, y sigue siendo, hacer carreteras, hacer aeropuertos, aunque luego no despeguen aviones, pero obras, ¿no? Y el gasto era pues una cosa que se gasta, gasto público, gasto sanitario, no te digo ya si es para subvenciones de las ONGs, esto ya es el plus del despilfarro, ¿no? Es gasto del gasto del gasto, ¿no? Y sin embargo no se mide hasta ahora ni cuál es el retorno que tienen esos gastos que tienen las ONGs, ni tampoco cuál es el retorno que tienen los aeropuertos que no funcionan, ¿no? Y por tanto hay que decir, no, pues si los dineros son escasos, bien, habrá que visibilizar qué ocurre con esos dineros y cuáles son los impactos. Como eso lo va a contar Cristina, no me extiendo, ¿no? Punto 8. Yo creo que en la crisis todos hemos visto que en el ojo del huracán del sistema está el sistema financiero. Y que muchas veces estamos ahí como en las galaxias, ¿no? Como las ONGs, como dando vueltas, como cometas, moviéndonos, pero en el centro del centro del centro está el sistema financiero y el sistema económico. Y yo creo que en general el tercer sector, la sociedad también tenía que decir, bueno, pues si esto es lo más importante, tenemos que reflexionar y centrarnos en lo más importante. Y tendríamos que desarrollar iniciativas que deberían tener como objeto la reflexión de en qué medida el sector financiero está ayudando o no al devenir social. Por ejemplo, también con Alter Civitas estamos dándole vueltas a decir, bueno, pero ¿y es que los bancos que, por lo que leemos en las páginas Salmón, ¿no? Cuando está Pescanova tiene problemas, pues o una constructora, pues hacen un plan de para la reconversión de tal del sector? Bueno, esto se entiende que están para eso, me parece bien, pero ¿y en sus relaciones con el tercer sector? Te adelanto una subvención, toma esta cuentita para los temas de tesorería y nada más. ¿Y por qué nada más? ¿Dónde está escrito nada más? ¿Cómo es posible dejar fuera de enfoque al 5 o 6% del PIB de un país? Pues entre otras cosas ocurre así porque tampoco el tercer sector nos hemos personado y hemos dicho, pues no debería ser así. Porque a lo mejor cada uno ha ido su cajita correspondiente, ¿no? Ya no sé qué, pero no ha habido una reflexión diciendo, pues no puede ser. Pues el sector financiero tiene que ser útil a la sociedad y por tanto también tiene que ser útil a la iniciativa social y tiene que ser útil a las entidades del tercer sector. Entonces yo creo que otra de las líneas desde mi punto de vista es focalizarse en lo gordo, primero lo primero, y desarrollar iniciativas que estén muy conectadas con el núcleo duro del sistema y de la sociedad, que es el sistema financiero. Yo empezaba hablando de la cooperación y alabando el grupo, el Foro de la Innovación, y yo creo que estamos en tiempo de sumas y multiplicaciones, ¿no? Que se nos debería olvidar las otras dos reglas, la de la resta y la división, y que así como Attadi, ¿no?, fue capaz de sumar y al sumar multiplicar, pues todos tendríamos que estar en este enfoque de buscar cómplices, buscar aliados cercanos, lejanos, para construir juntos. Porque, amigos y amigas, o nos unimos o nos hundimos. Me parece que estamos ante este dilema, ¿no? Y tenemos que cooperar.
esta página es una iniciativa que es la Green Economy Coalition, ¿no? En la que gente multisector, porque está el Programa de Medio de Naciones Unidas, está la OIT, está BBF, estamos nosotros, gente, lo que nos planteamos es unirnos para empujar la economía verde, una economía verde inclusiva y responsable en el mundo. ¿Y por qué lo hacemos? Bueno, porque vemos que los gobiernos, estos que se reúnen cada cuánto tiempo para verse las caras los líderes, no acaban de resolver, y de hecho hace poco pasó la cumbre de Río, y a pesar de constatar que el planeta tiene cáncer, pues entonces todas las recetas que se vieron era tomemos una aspirina, ¿no? Sin acuerdos concretos, sin presupuestos, sin objetivos, ¿no? Entonces tenemos que unirnos, los que soñamos cosas parecidas, a escala local, a escala global, multisector, monosector, como sea, pero amigos y amigas, es tiempo de alianzas. Por eso nosotros nos encantó esta iniciativa y estamos el grupo Compartir, con Alter Civites y con Pere Tarrés estamos dándole vueltas a ver cómo empujar, es decir, con la idea un poco de sumar y multiplicar. Y os traía aquí esta escenita preciosa en que el perrito va a esperar al gato a una hora todos los días, el gato lo ve, baja y se van a caminar juntos. Bueno, pues si perros y gatos son capaces de entenderse, amigos y amigas, ¿qué hacemos nosotros con estos celitos, estas envidias y estas miserias, ¿no?, que hacen que no seamos capaces de sumar y de multiplicar? Y yo creo que desde ese punto de vista ahora es el tiempo propicio. En Davos, ahora en enero, en los pasillos de Davos decían: mira cómo estarán de mal los tiempos que las ONGs están colaborando entre sí. Bueno, pues a lo mejor esta crisis que estamos viviendo nos va fenomenal para ahora sí, de una vez, hacer caso a nuestro ADN y cooperar entre nosotros. O sea que yo creo que es tiempo de sumas y de multiplicaciones. Y finalmente, también debemos ser alentadores de esperanza, André Malraux decía: el motor de la revolución es la esperanza. No hay cambio sin esperanza. Y en ese sentido yo creo que la sociedad necesita aliento al cambio y necesita ánimo. Y yo creo que el tercer sector tiene que ser viento de esperanza. ¿Que eso quiere decir domesticar la frustración, gestionar? Sí. Pero nuestro rol, amigos y amigas, es contribuir a la transformación social y al cambio. Y eso pasa por insuflar esperanza. Y con esto acabo.